Un buen día para todos. En esta ocasión vamos a hablar acerca de los derivados de los ácidos carboxílicos y sus reacciones. Se dice que un compuesto orgánico se considera un derivado de un ácido carboxílico cuando al someterlo a una reacción de hidrólisis da como resultado un ácido carboxílico o un carboxilato. De entre los derivados de los ácidos carboxílicos se consideran a los anhídridos, los halogénuros de ácido, los nitrilos, los ésteres y las amidas. Por su parte, los anhídridos por lo general se los utiliza en procesos de síntesis orgánica, por ejemplo en la obtención de resinas, las cuales son un tipo especial de plásticos, en la obtención de medicamentos como la aspirina, en la obtención de acetato de celulosa, la cual se utiliza como excipiente en algunas preparaciones farmacéuticas. También en la fabricación de algunos glicoles. Bien, por su parte, los ésteres se los utiliza principalmente como solventes, como perfumes y como saborizantes. En el caso de las amidas, principalmente se las usa como precursores químicos. Los precursores químicos son sustancias químicas que se las utiliza para la obtención de otras. Se las usa también como estabilizantes, como agentes de desmolde. Un agente de desmolde es aquella sustancia que se rocía en la superficie de un molde, puede ser de plástico, puede ser de metal, para evitar que lo que sea que se vaya a verter allí se pegue al molde. Esto es muy utilizado en la fabricación de piezas plásticas. También se lo utiliza como fundente, como solventes, en la fabricación de explosivos y en la síntesis de polímeros. Por otro lado tenemos a los halogénuros de ácido. Los cuales se los utiliza como precursores, ya que los halogénuros de ácido no se encuentran normalmente en la naturaleza. Eso hace entonces que su existencia se deba a que son necesarios para la obtención de otro tipo de compuestos orgánicos. Muy bien.
En general, los derivados de los ácidos carboxílicos participan en reacciones de sustitución nucleofílica, la cual se guía de la siguiente manera. Tenemos un derivado de ácido carboxílico, de donde G varía según sea la función química que estemos utilizando. Y esto lo ponemos a reaccionar en presencia de un nucleófilo. Este nucleófilo se va a enlazar al átomo de carbono del grupo carbonilo, ocasionando la ruptura de el enlace pi que se forma entre el carbono y el átomo de oxígeno. Esta primera etapa por lo general es reversible. Aquí entonces formamos lo siguiente. Una característica que tienen los dobles enlaces carbono-oxígeno es que si al carbono se enlaza un buen grupo saliente, que en este caso sería esta G, una vez que se rompa el enlace doble, este se va a volver a formar. Eso solamente ocurre siempre y cuando haya enlazado el carbono un buen grupo saliente. Si no lo hay, no se puede hacer esta etapa. Y entonces al final obtenemos esto. Como verán, el mecanismo es relativamente sencillo. Ahora vamos a ver los mecanismos particulares, no sin antes comentar lo siguiente. Y nos vamos a ir en orden. Resulta que estas reacciones de sustitución nucleofílica para los derivados de los ácidos carboxílicos no se pueden llevar a cabo de cualquier manera. Hay que seguir una serie de pautas y un orden estricto. Ya vamos a ver el por qué. Bueno, entonces los primeros que nos encontramos son los cloruros de ácido. Bueno, en general, los haluros o halogenuros de ácido. Cuya forma general es esta. Cuando un haluro de ácido reacciona en presencia de un nucleófilo, el grupo saliente sería un halógeno. Muy bien. Ahora sigamos con los anhídridos. Su estructura general es la siguiente. En este caso, el grupo saliente sería uno de dos posibles. O sería esta parte de acá, o sería esta parte de acá. Cualquiera de las dos. Eso se debe a la presencia de dos grupos carbonilo. En ocasiones, esta R1 es igual a esta R2, o estas dos cadenas carbonadas son exactamente la misma. Entonces acá solamente obtendríamos un grupo saliente. Seguimos con los ésteres. Cuya estructura base sería esta. De donde el grupo saliente estamos de acuerdo que sería o tendría esta forma.
sería un alcóxido. Después nos encontramos con las amidas. Cuya estructura sería esta. Y de donde el grupo saliente sería el siguiente. Y ya por último nos encontramos a los ácidos. De donde el grupo saliente sería un hidroxilo. Muy bien, entonces ¿para qué estamos haciendo esto? Pues con varios motivos en particular. El primero de ellos es aprender a identificar cuáles son los grupos salientes en cada caso. Lo segundo, por experiencia en el laboratorio, de entre estas bases, de entre estos nucleófilos que tenemos acá, el más inestable, ¿cuál sería? Pues muy bien, el OH-. Ese es el más fuerte de todos. Entonces pasa lo siguiente, muchachos, con los grupos salientes, y es bueno que hagan esa consulta por su cuenta para que obtengan un poco más de información y de claridad al respecto. Y aquí que les voy a comentar, pues esto. Sucede que un grupo saliente debe de cumplir básicamente dos condiciones. La primera de ellas, que sea un buen aceptor de electrones. Estamos de acuerdo con los halógenos, este oxígeno, este otro oxígeno, el nitrógeno y este OH o este oxígeno mejor son buenos aceptores de electrones. Ustedes se preguntarán, ¿para qué aceptar electrones? Pues nos vamos a regresar hacia el mecanismo general. En esta etapa del mecanismo, ese grupo saliente debe de aceptar los electrones de su enlace con el átomo de carbono que forma el grupo carbonilo. Entonces, por eso es que debe de ser un buen aceptor de electrones. Con todos estos no tenemos dificultad al respecto. ¿Dónde sí la encontramos? Con lo siguiente. Resulta que un buen grupo saliente debe de comportarse como una base débil una vez que se desprenda de la estructura. Entonces aquí ya encontramos diferencias, porque resulta, y por eso fue que lo hicimos en este orden, resulta que entre todas estas bases, porque pasa y sucede, muchachos, que los nucleófilos también reciben el nombre, dado el caso de bases. Entonces resulta que de todos estos nucleófilos, de todas estas bases, la más débil son los halogenuros y el más fuerte de todos es el OH-. Entonces pasa esto. Si miramos la basicidad, entonces nos iríamos en esta dirección. Si estamos hablando de basicidad, de donde el OH- es el más básico y el halogenuro es el menos básico. Y entonces, haciendo relación con lo que les comenté hace un momento, entonces ya caemos en la cuenta que de entre estos grupos salientes que hay aquí listados, el mejor grupo saliente serían los halogenuros, porque recuerden que un buen grupo saliente debe de comportarse como una base débil, es decir, debe tener una baja basicidad. ¿Sí? Entonces, como grupo saliente, ¿cómo se nos comportan todos estos? Pues de esta manera, de donde el halógeno, el halogenuro, es el
mejor grupo saliente. Y el OH- es el peor de todos. ¿Sí? Entonces, con esto en mente, ya podemos comenzar a realizar las diferentes reacciones que ocurren con los derivados de los ácidos carboxílicos. Entonces, para ello, vamos a hacer un pequeño cuadro, que sería el siguiente. Entonces, en la cabeza de todo el cuadro vamos a tener a los halogénuros de ácido, seguidos de los anhídridos, seguidos de los ésteres, seguidos de las amidas. Y abajo del todo tenemos a los ácidos carboxílicos o a los ésteres. ¿Sí? Entonces, va a suceder lo siguiente, muchachos, en términos generales. A partir de los halogénuros de ácido, vamos a poder obtener anhídridos. A esa reacción la vamos a llamar reacción número 1. Después les voy a ir dando sus correspondientes nombres. A partir de los halogénuros de ácido, vamos a poder obtener ésteres y a eso lo vamos a llamar reacción número 2. También a partir de los halogénuros de ácido, y para darle un poco de orden a esto, vamos a hacer así. También se pueden obtener amidas. Ya esta la vamos a llamar reacción número 3. Ahora, a partir de los anhídridos se pueden obtener ésteres, lo cual lo vamos a llamar reacción número 4. A partir de los anhídridos podremos obtener amidas. Y a esta la vamos a llamar reacción número 5. Ahora, por otro lado, a partir de los ésteres vamos a poder obtener amidas. Y a esta la vamos a llamar reacción número 6. Es bueno que vayan teniendo este diagrama de flujo en sus notas para que después me puedan seguir más fácilmente el hilo. Bien, ahora sigue una serie de reacciones que son las siguientes. A partir de los halogénuros de ácido vamos a poder obtener, mediante una reacción de hidrólisis, un ácido carboxílico. A esto lo vamos a llamar reacción número 6. A partir de los anhídridos
También podemos obtener ácidos carboxílicos o carboxilatos, según sea el caso. Y a esa la vamos a llamar reacción número 7. A partir de los ésteres también se pueden obtener ácidos carboxílicos o carboxilatos. Y a eso lo vamos a llamar reacción número 8. Bueno, aquí hay que hacer una corrección ya que me equivoqué con la numeración. A partir de los halogénuros de ácido se obtienen ácidos carboxílicos y esa es la reacción 7. A partir de los anhídridos, esa sería la 8. A partir de los ésteres, esta sería la reacción número 9. A partir de las amidas se pueden obtener ácidos carboxílicos o carboxilatos y esa va a ser la reacción número 10. ¿Sí? También no hemos hablado de los nitrilos. Y es que a partir de los nitrilos se pueden obtener directamente ácidos carboxílicos o carboxilatos. Y esa sería la reacción 11. Y por último tenemos la siguiente reacción. Con la cual más adelante vamos a ver cómo a partir de ácidos carboxílicos o carboxilatos podemos sintetizar cloruros de ácido. Y esa va a ser la reacción número 12. Muy bien, entonces vamos a comenzar a mirar cada una de las 12 reacciones que les acabo de enunciar. Vámonos con la reacción número 1. Con la vamos a poder sintetizar anhídridos a partir de halogénuros de ácido. Entonces el nombre de esta reacción es el siguiente: síntesis de anhídridos a partir de halogénuros de ácido. También la pueden encontrar como obtención de anhídridos a partir de halogénuros de ácido. Bueno, vamos al grano. Tenemos un halogénuro de ácido cualesquiera y lo vamos a poner a reaccionar en presencia de un carboxilato o un ácido carboxílico. Con cualquiera de las dos opciones podemos realizar la reacción. En este caso propongo hacerlo acetato. Entonces, tal como lo hemos propuesto antes, este oxígeno viene y se enlaza acá y eso ocasiona la ruptura del enlace pi entre este carbono y este oxígeno. Acto seguido vamos a volver a formar el enlace pi que se había roto antes en la primera etapa. Entonces vamos a regresarnos a la tabla que hicimos hace un rato. Mirando esta estructura, entonces tenemos dos opciones: o el grupo saliente es un halógeno o el grupo saliente es un carboxilato,
que sería esta parte de acá. Es decir, que se desprenda esto o que se desprenda esto. Según la tabla, el menos básico, ¿cuál es? El halógeno. Entonces, el que va a salir a continuación va a ser precisamente el cloro, no el carboxilato. Y esto sería toda la reacción. Y miren que al final llegamos a obtener un anhídrido. Vámonos con la segunda reacción, que recibe por nombre obtención de ésteres a partir de halogenuros de ácido. Podríamos pensar en utilizar lo siguiente. Al igual que en la clase pasada lo dije, entonces aquí lo vuelvo a recalcar. Yo acá solamente estoy proponiendo casos particulares de estudio. No estoy proponiendo casos generales. Aquí lo que interesa es saber cómo es que funciona la reacción. Y entonces en este caso debemos de poner a reaccionar el halogenuro de ácido en presencia ya sea de un alcóxido o de un alcohol. Podríamos pensar en utilizar alcohol isopropílico. Entonces acá ocurre lo mismo que en la reacción anterior. Notarán que todas estas reacciones son lo mismo. En esencia, claro está. Entonces, al igual que en el caso anterior, tenemos dos grupos salientes que serían este yodo o este alcohol. De entre los dos, el mejor grupo saliente es el yodo. A continuación, vamos a quitarle entonces este átomo de hidrógeno al oxígeno para estabilizarlo, para lo cual no podemos utilizar este yoduro, ya que estamos de acuerdo que este yoduro, al tener 4 pares de electrones libres, él va a formar 4 puentes de hidrógeno con moléculas de alcohol isopropílico. Entonces, en este caso, debido a ese impedimento estérico asociado con el yoduro, no podemos usarlo como nucleófilo. Quien sí puede cumplir ese papel es otra molécula de alcohol isopropílico.
que en realidad no hay necesidad de colocar qué pasa con el alcohol isopropílico. Sin embargo, por esta ocasión lo vamos a hacer. Muy bien. Vámonos hacia la reacción número 3, la cual lleva por nombre obtención de amidas a partir de halogenuros de ácido, para lo cual tenemos dos opciones. O utilizamos una amida o utilizamos un amiduro. Con cualquiera de las dos, la reacción va a ocurrir. Por ejemplo, utilizamos este halogenuro de ácido e inclusive podemos utilizar amoníaco. Entonces viene el amoníaco, se enlaza acá y el resto es lo mismo que hemos venido haciendo hasta el momento. Debido a lo mismo que sucedía en el caso anterior con el yoduro, en el caso del bromuro se forman también 4 puentes de hidrógeno con moléculas de amoníaco. Entonces en este caso el bromuro no puede actuar como un núcleo, más sí lo puede hacer otra molécula de amoníaco. A este tipo de reacciones en las cuales extraemos de la estructura átomos de hidrógeno reciben el nombre de reacciones de desprotanación. Recuérdenlo bien, esto sería una reacción de desprotonación. Y al final obtenemos una amida. ¿Y qué nos va a quedar de este NH3? Pues nos va a quedar amonio, aunque no hay necesidad de colocarlo, porque en realidad lo que nos compete es mirar a ver qué sucede con la estructura orgánica. Reacción número 4, que sería la obtención de ésteres a partir de anhídridos. A este tipo de anhídridos, donde R1 es igual a R2, se les conoce como anhídridos simétricos. Cuando R1 es diferente a R2, se denominarían anhídridos asimétricos. Entonces aquí hay que hacer una aclaración y es la que sigue. Para poder obtener un éster, entonces ponemos a reaccionar el anhídrido en presencia de un alcohóxido o de un alcohol. Podríamos pensar en utilizar un alcohol que está muy de moda, que es el etanol, con el cual se fabrican
diferentes productos desinfectantes. Entonces, la aclaración va en la siguiente vía. Cuando estamos trabajando con anhídridos simétricos, basta con que realicemos la reacción en uno de los carbonos quirales. Cuando trabajemos con anhídridos asimétricos, debemos de realizar dos reacciones, una para cada grupo carbonilo. Tengan eso muy presente. En este caso sí podemos utilizar como nucleófilo el acetato que se ha desprendido de la estructura, ya que esto se encuentra estabilizado por resonancia, impidiendo la formación de puentes de hidrógeno. Igual podríamos utilizar otra molécula de etanol como nucleófilo. Sin embargo, al comparar esta molécula de etanol con la del acetato, esta última es mejor nucleófilo. De esta forma, entonces hemos obtenido con esta reacción un éster y como derivado también un ácido carboxílico. Vámonos hacia la reacción número 5, con la cual vamos a poder obtener una amida a partir de un anhídrido. En este caso vamos a usar un anhídrido asimétrico para que ustedes puedan mirar qué es lo que sucede en estos casos, según lo que antes les he comentado. Entonces, como antes les comenté, hay que hacer dos reacciones en total, que serían una en la cual el nitrógeno se enlaza a este grupo carbonilo y otra en la cual se enlaza a este otro grupo carbonilo. Son dos reacciones que estamos haciendo al tiempo, por lo tanto deben de aparecer dos productos en total, que serían los siguientes.
En este punto es válido hacerles la siguiente aclaración. Cuando utilicemos una amina en cualquier proceso de síntesis, bueno, no cualquiera, por ejemplo en este tipo de reacciones, al nitrógeno deben enlazarse por lo menos un hidrógeno, ya que si eso no es así, al momento de hacer la desprotonación concerniente al mecanismo, pues no sé, no habrían hidrógenos, no habría cómo hacerla. ¿Y de qué manera entonces va a responder la reacción? Sencillamente se va a devolver, por lo cual en términos globales la reacción nunca ocurriría. Entonces, para este tipo de reacciones que estamos viendo en este momento, es necesario que al nitrógeno se enlace por lo menos un hidrógeno. Sigamos entonces con la reacción. Entonces ustedes pueden observar que en el caso de utilizar
anhídridos asimétricos como reactivos de partida, vamos a obtener un total de 4 productos diferentes. Dos de ellos son amidas y otros dos de ellos son ácidos carboxílicos. No así lo que sucedió en una reacción anterior, en la cual solamente obtuvimos dos productos finales. Sigamos con la reacción número 6. Con la cual vamos a obtener amidas a partir de ésteres. Ese sería el nombre de la reacción. Ya sabemos que en el caso de la obtención de amidas, debemos de garantizar que al nitrógeno se le enlace por lo menos un átomo de hidrógeno. Y es que la respuesta se encuentra acá. Si desde un principio a este nitrógeno no se enlazan hidrógenos, esta desprotonación que estoy indicando acá no se puede realizar. Por lo tanto, al mecanismo de reacción no le queda más de otra que devolverse. Y en ese caso entonces no aparecerían los productos finales. El mecanismo sigue siendo el mismo que antes, entonces no lo vamos a seguir repitiendo. Bueno, en el sentido de estarlo comentando, que ustedes ya saben de qué va el asunto. En este caso, este ion alcohóxido que se forma no se encuentra estabilizado por resonancia, entonces formaría puentes de hidrógeno con sendas moléculas de amoníaco, por lo cual este no puede ser el nucleófilo que vamos a usar para la desprotonación de este grupo amido. Muy bien, entonces al final vamos a obtener una amida. A continuación vamos a comenzar a mirar las reacciones de hidrólisis, que sería el restante de reacciones. Entonces empecemos con la reacción número 7. La primera de ellas es entonces la hidrólisis para los halogenuros de ácido. Por ejemplo, tenemos este halogenuro de ácido. Esta reacción se lleva a cabo en un medio acuoso
con pH neutro. Por las mismas razones que ya he mencionado, entonces el cloruro no va a ser el nucleófilo que vamos a usar a continuación, sino que va a ser otra molécula de agua. Y debido a la aparición de esta molécula de H3 o más, producto de la desprotonación de este compuesto orgánico y de la protonación del agua, entonces decimos que el pH del medio va a comenzar a disminuir durante la reacción. En la reacción número 8 entonces vamos a realizar la hidrólisis de un anhídrido. Tratemos de hacerlo sencillo. Vamos a utilizar el anhídrido acético, cuya hidrólisis ocurre a pH neutro. Entonces, debido a que la estructura de este anhídrido es simétrica, basta con realizar la reacción en uno de sus grupos carbonilo. Miren que al final obtenemos dos moléculas iguales que corresponden al ácido acético. Esto convierte al anhídrido en un derivado de ácido carboxílico, porque recuerden que esa es la condición que se debe de cumplir. Vámonos hacia la reacción número 9, que lleva por nombre hidrólisis de ésteres.
Esta reacción por lo general se lleva a cabo en un medio acuoso de pH alcalino. Obteniendo como producto final un carboxilato. Esto convierte a los ésteres en derivados de ácidos carboxílicos. Continuemos con la reacción número 10, en la cual vamos a tener dos reacciones diferentes. Bueno, entonces la primera reacción consiste en la hidrólisis de amidas en medio ácido, o lo que también se llama como hidrólisis ácida de amidas. Vamos a mirar a ver entonces en qué consiste este mecanismo. Como estamos en un pH, estamos trabajando en una solución acuosa de pH ácido, entonces es lógico que aparezca suficiente cantidad de el ion hidróneo. Este mecanismo ya cambia, porque miren que en los mecanismos precedentes siempre el compuesto que acompaña la estructura con la que vamos a trabajar se comporta como un nucleófilo. En este caso estamos de acuerdo que el H3O más se comporta es como un electrófilo. Por lo tanto es lógico que el mecanismo no sea el mismo. Entonces en la etapa inicial es el oxígeno del grupo carbonilo quien va a actuar como nucleófilo promoviendo la desprotonación del H3O más.
Una vez realizada la estabilización por resonancia, entonces notamos que de entre las dos estructuras, la segunda es la que es más estable, por lo tanto este va a ser el contribuyente mayor y con el cual vamos a continuar la reacción. Entonces, una vez que aparece el contribuyente mayor, lo vamos a enlazar con una molécula de agua. Tenga muy presente lo siguiente, esto que va a suceder con esta molécula de agua es independiente de la estabilización por resonancia. Es decir, no ocurre durante la resonancia. Una vez que llegamos a este compuesto que recibe el nombre de aminodiol, se presenta la protonación del átomo de nitrógeno. Esto ocasiona la salida inmediata del átomo de nitrógeno de la siguiente manera. Uno de estos dos oxígenos aporta uno de sus pares libres para formar un enlace doble con el átomo de carbono, ocasionando la salida del grupo amino. A continuación, ya sea una molécula de agua o este mismo grupo amino, van a actuar y esta es la única etapa irreversible del mecanismo, la desprotonación de este átomo de oxígeno. Entonces al final vamos a obtener un ácido carboxílico, lo cual convierte las amidas en derivados de ácidos carboxílicos. Vamos hacia la reacción número B, o hacia la reacción B, que sería la hidrólisis básica de amidas. Vamos a hacerlo con el mismo compuesto, para que comparemos al final las estructuras de los productos obtenidos a través de una y otra reacción de hidrólisis.
Este tipo de grupos donde tenemos un nitrógeno con carga negativa enlazado a hidrógenos o a cadenas carbonadas reciben el nombre de grupos amiduro. Y miren que al final hemos obtenido un carboxilato, cosa que no sucedió cuando hicimos la hidrólisis ácida. Entonces, como regla general, producto final de la hidrólisis ácida de los derivados de los ácidos carboxílicos se obtiene un ácido. Producto de una hidrólisis básica se va a obtener un carboxilato. Muy bien, vámonos hacia la reacción número 11, en la cual tenemos la hidrólisis de los nitrilos. Muy bien, entonces en este punto les comento que voy a dar dos bonificaciones, una por reacción, no son acumulables, ¿sí? Para que maximicemos el número de oportunidades. Entonces, para los nitrilos también tenemos hidrólisis ácida. ¿Qué va a suceder con ellos? En términos generales, inicialmente obtenemos una amida. Y luego ya sabemos qué es lo que le pasa a una amida cuando está en un medio acuoso ácido. Se hidroliza para obtener al final un ácido carboxílico. Esa sería la hidrólisis ácida. Mientras que la hidrólisis básica sería de nitrilos sería la siguiente. En términos globales, claro está. Inicialmente se obtiene una amida. Y las amidas, cuando están en un medio acuoso de pH alcalino, se hidrolizan para obtener al final carboxilatos. Bueno, entonces, ¿en qué va a consistir la bonificación para el tercer examen parcial? Aclaro eso, porque si no se dieron cuenta, ya terminamos tema del segundo examen parcial, el cual estaremos programando durante esta semana. Bueno, no para presentarlo esta semana, sino la próxima. Muy bien, entonces, quienes me entreguen bien hecho el mecanismo asociado con esta etapa o con esta etapa, ya sea de la hidrólisis ácida o de la hidrólisis básica, entonces, si lo entregan bien hecho, les doy bonificación. Ok. La reacción 12, que consiste en la síntesis de cloruros de ácido a partir de ácidos carboxílicos o carboxilatos, ese mecanismo todavía no lo vamos a ver porque eso corresponde a la unidad número 10 del curso. Entonces, lo vamos a ver en términos globales. Cuando partimos de un ácido carboxílico y lo ponemos a reaccionar con cloruro de tionilo, vamos a obtener al final un cloruro de ácido.
Cuando utilizamos un carboxilato y lo ponemos a reaccionar con cloruro de tionilo, obtenemos al final un cloruro de ácido. Esa sería la reacción número 12, perdón. Es todo por el día de hoy, muchachos. Nos vemos en la próxima.